Hoy vamos a ver un curso introductorio de teoría y armonía musical. Te doy la bienvenida a este canal. Soy Sebastián Salinas y muchas gracias por ver este video. Este es un curso introductorio con los elementos básicos de la teoría y armonía musical. Son videos que ya estaban publicados, pero me pareció buena idea juntarlos y aprovecharlos de esta forma. También dejo totalmente gratis documentos PDF de esta lección que compilé especialmente para ti y los puedes descargar en la descripción y comentarios de este video. Vamos a ver los elementos básicos de la teoría musical, como son los intervalos, círculo de quintas, las triadas, tétradas, modos, etc. La teoría musical es universal y es para todos los estilos, ya sea que toques rock, metal, música clásica, jazz, música popular. Son exactamente los mismos elementos que usamos. De la misma forma, toda esta teoría musical es universal para todos los instrumentos. Guitarra, bajo, piano, instrumentos de cuerdas, de vientos, etc. Espero este video te sea de utilidad y lo puedes usar como una fuente de información o referencia o para refrescar viejos conocimientos. Trae cuaderno, lápiz, toma nota y, muy importante también, prueba estos ejemplos y conceptos en tu instrumento. Ahora sí, comencemos. ¿Qué es un intervalo? Es la distancia entre una nota y la siguiente. Los intervalos son importantes porque construyen los acordes, escalas y arpegios. Toda la teoría musical occidental está basada en intervalos. Lo primero que debes aprender de los intervalos es cómo se llaman y cómo suenan. Hay dos tipos de intervalos. Intervalo melódico son notas que suenan separadamente, como en las melodías, por ejemplo. Intervalo armónico son notas que suenan al mismo tiempo. Y vamos a ver primero los intervalos simples, que son los intervalos que necesitas aprender cómo se llaman y qué distancias hay entre ellos. Tienen una clasificación de números y la distancia se mide en semitonos y tonos. El primer intervalo se llama unísono, es decir, es la misma nota. Hay 0 semitonos de distancia, por ejemplo, entre do y do. Entre la misma nota, la misma tecla, la misma nota, el mismo traste, no hay distancia, es un unísono. Segunda menor se puede escribir con 2 M minúscula o bemol 2. Yo uso la segunda forma en armonía moderna. Hay una distancia de un semitono. Segunda mayor, 2 M mayúscula o 2, hay un tono. Tercera menor, 3 M minúscula o bemol 3, hay un tono y medio de distancia. Tercera mayor, 3 M mayúscula o 3, hay 2 tonos de distancia. Cuarta justa, 4 J mayúscula o simplemente 4, hay 2 tonos y medio. Cuarta aumentada, 4 A mayúscula o sostenido 4 o sharp 4, es una cuarta aumentada y tiene 3 tonos de distancia. Quinta disminuida o bemol 5, también hay 3 tonos, es decir, este intervalo es enarmónico. Una cuarta justa y una quinta disminuida tienen la misma distancia, pero reciben distintos nombres de acuerdo a las notas que lo compongan. Por ejemplo, si es do fa sostenido, sería cuarta aumentada. Pero si fuera do sol bemol, sería una quinta disminuida. Quinta justa, 5 J o 5, 3 tonos y medio de distancia. Sexta menor, 6 M minúscula o bemol 6, 4 tonos. Sexta mayor o 6, 4 tonos y medio. Séptima menor, 7 M minúscula o bemol 7, 5 tonos. Séptima mayor, 7 M mayúscula o 7, 5 tonos y medios. Y finalmente octava justa, 8 J u 8, tiene 6 tonos de distancia. Estos son los primeros intervalos simples que debes aprender al principio. Y se usan estos dos tipos de cifrados. Como ven, esto con el nombre y la letra. O en la armonía moderna o en el jazz se usa este cifrado más moderno, que es poner bemol o sostenido cuando son aumentados o disminuidos o menores o mayores. Bien, intervalos perfectos son la octava, el unísono, las cuartas y las quintas justas, y se vuelven aumentadas cuando se agrandan por un semitono o se vuelven disminuidas cuando se reducen por un semitono.
Por ejemplo, una cuarta justa, si la subimos, la agrandamos por un semitono, se vuelve cuarta aumentada. Y esa cuarta justa, si la reducimos por un semitono, se vuelve disminuida. Es decir, las cuartas, quintas, unísonos y octavas, al ser justas, se pueden transformar en aumentadas al subirse un semitono o en disminuidas al disminuirse un semitono. Los intervalos imperfectos son las segundas, terceras, sextas y séptimas. Primero las vamos a clasificar en mayores y menores. Las mayores, las segundas, terceras, sextas o séptimas mayores, se vuelven aumentadas cuando se agrandan por un semitono y se vuelven menores cuando se reducen por un semitono. Por ejemplo, una tercera mayor, si la aumentamos un semitono, se vuelve tercera aumentada. Una tercera mayor, si la disminuimos un semitono, se vuelve menor, tercera menor. Los segundas, terceras, sextas y séptimas menores se vuelven mayores cuando se agrandan por un semitono. Por ejemplo, si tenemos una tercera menor y la aumentamos un semitono para arriba, se vuelve mayor. Y cuando son menores, se vuelven disminuidas cuando se reducen por un semitono. Por ejemplo, una tercera menor, si la reducimos un semitono, se vuelve disminuida. Los intervalos de octava, unísono, cuartas y quintas pueden ser justas, aumentadas o disminuidas. Es decir, no existe justa mayor de ningún tipo, ni cuarta mayor, ni quinta mayor, eso no existe. Intervalos imperfectos, las segundas, terceras, sextas y séptimas pueden ser mayores, menores, aumentadas o disminuidas. Se trata del círculo de quintas, es un orden establecido para aprender las tonalidades y las alteraciones que lleva cada una de ellas. Bien, para empezar hay que memorizar el orden de sostenidos y el orden de bemoles, que son las alteraciones que tenemos en la música. Son 7. El orden de sostenidos es fa, do, sol, re, la, mi y si. Y el orden de bemoles es exactamente al revés. Si, mi, la, re, sol, do, fa. El orden que van a aparecer los sostenidos y los bemoles. Este es el círculo de quintas. Como ven, es un círculo con 12 puntos, como si fuera un reloj. Aquí en el 12 se pone la tonalidad o escala de do mayor, que es la que no tiene ninguna alteración. Como ven, en la armadura de clave no se pone ninguna alteración. La armadura de clave es lo que se pone al inicio de la partitura, que indica las alteraciones que va a llevar esa pieza. Bien, y se llama círculo de quintas porque se van ordenando en quintas justas ascendentes todas las tonalidades. Para este lado, en el sentido horario, van a aparecer primero las tonalidades con sostenidos, que son 7, y en sentido antihorario van a aparecer las tonalidades con bemoles, que también son 7. 3 de estas son enarmónicas, es decir, que se escriben distinto pero son las mismas. En realidad serían, si las sumamos, serían 15 tonalidades. Hay una que no tiene alteraciones, 7 con sostenidos y 7 con bemoles. Pero técnicamente solo serían 12 tonalidades. 12 tonalidades, por ejemplo, en el teclado o en el piano. La tonalidad de do mayor no lleva ninguna alteración. Nos movemos una quinta hacia arriba. Tenemos la tonalidad de sol mayor y tiene la alteración de fa sostenido, que es la primera alteración. Nos movemos una quinta hacia arriba, tenemos la tonalidad o escala de re mayor y tiene 2 sostenidos, que son los dos primeros, fa y do. Nos movemos una quinta justa hacia arriba, llegamos a la tonalidad de la mayor y tiene 3 sostenidos. La de mi mayor tiene 4, la de si mayor tiene 5, la de fa sostenido mayor tiene 6 y la de do sostenido tiene 7, es decir, tiene todas las notas alteradas. Si lo leemos en sentido antihorario, vamos a encontrar las tonalidades con bemoles. La tonalidad de fa mayor tiene un bemol, que es el primero, si bemol. La de si bemol tiene 2 bemoles, si y mi. La de mi bemol tiene 3 bemoles, la de la bemol tiene 4 bemoles, la de re bemol tiene 5 bemoles, la de sol bemol tiene 6 bemoles y la de do bemol tiene 7 bemoles. Bien, esta es la estructura de la escala mayor. Escala mayor, o también se le llama mayor natural, escala diatónica, o cuando lleguemos al tema de los modos es el modo jónico, el primer modo. La fórmula interválica en armonía moderna yo la escribo como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1 significa la tónica o fundamental, 2 segunda mayor, 3 tercera mayor, 4 cuarta justa, 5 quinta justa, 6 sexta mayor y 7 séptima mayor. Para que quede más claro, supongamos que estamos en do mayor, que sería el 1, la tónica. De do a re hay una distancia de segunda mayor. De do a mi, el 3, hay una distancia de tercera mayor. De do a fa hay distancia de cuarta justa. De do a sol, quinta justa. De do a la, sexta mayor. Y de do a si,
séptima mayor. Bien, otra forma de ver la estructura de la escala mayor es con tonos y semitonos. La T indica tono, ST semitono. Y esta es la estructura. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Por ejemplo, acá escribí la escala de Do mayor. Si tocamos de Do a Re, hay un tono de distancia. Es decir, aquí habría una tecla negra o un traste en la guitarra. De Re a Mi también hay un tono, tecla negra, traste de por medio en la guitarra. De Mi a Fa no hay tecla negra. Es un semitono de distancia, la distancia es más pequeña. Tampoco no hay un traste entre Mi y Fa, están pegadas. De Fa solo hay un tono, Sol a La un tono, La Si tono, y de Si a Do hay un semitono. Es decir, no hay tecla negra ni hay un traste de por medio entre Si y Do. Entonces la estructura de la escala mayor la aprendemos como tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Entonces la tonalidad es sin alteraciones o escalas. Escala mayor sin alteraciones es la de Do mayor. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Las tonalidades con sostenidos son las siguientes. Sol mayor que tiene un sostenido, Re mayor que tiene 2, La mayor que tiene 3, Mi mayor que tiene 4, Si mayor que tiene 5, Fa sostenido mayor que tiene 6 y Do sostenido mayor que tiene 7 sostenidos. Las tonalidades con bemoles son Fa mayor que tiene un bemol, Si bemol que tiene 2, Mi bemol que tiene 3, La bemol que tiene 4, Re bemol que tiene 5, Sol bemol que tiene 6 y Do bemol que tiene 7. Bien, también quería explicarles algo que son las relativas menores. Cada una de estas escalas tiene una relativa menor, que es la que está en el círculo del medio, con minúsculas. Es decir, que comparten la misma armadura de claves. Por ejemplo, la escala de Do mayor, su relativa menor es La menor. Se cuenta 6 notas, sexto grado es su relativa menor. Es decir, una pieza que está en La menor o Do mayor no va a tener alteraciones. La de Sol mayor, su relativo es Mi menor. Contamos el sexto grado de Sol y su relativo es el Mi menor. Tríadas son acordes de 3 sonidos y son uno de los pilares fundamentales de la armonía musical y es un aspecto básico para poder comprender conceptos más avanzados que iremos profundizando. Para empezar, hay 4 tipos de acordes tríadas: la tríada mayor, la tríada menor, la tríada aumentada y la tríada disminuida. Existen otros tipos de tríadas, pero por ahora solamente vamos a aprender los 4 básicos de la armonía. Bien, la tríada mayor se forma con su tónica, su tercera mayor y su quinta justa. Sería igual que lo viéramos como si fuera una tercera mayor superpuesta a una tercera menor. Podemos aprender de estas dos formas cómo formar una tríada mayor. La tríada menor se forma con su tónica, su tercera menor y su quinta justa, o también podríamos verlo como si fuera una tercera menor y una tercera mayor superpuestas. La tríada aumentada se forma con su tónica, su tercera mayor y su quinta aumentada. También podemos verlo como si fueran dos terceras mayores superpuestas. La tríada disminuida se forma con su tónica, su tercera menor y su quinta disminuida. También podemos verlo como si fueran dos terceras menores superpuestas. En armonía, la M minúscula significa menor y la M mayúscula mayor. Una vez que comprendemos estas fórmulas, lo vamos a llevar a la práctica desde una nota en común. Por ejemplo, desde la nota Do como tónica, vamos a formar el acorde de Do mayor. La fórmula es tónica, tercera mayor, quinta justa. Lo haríamos con estas notas: Do, Mi, Sol. El acorde de Do menor, su fórmula es tónica, tercera menor y quinta justa. En este caso, lo haríamos con las notas Do, Mi bemol, Sol. Y el acorde de Do aumentado se forma con su tónica, su tercera mayor y su quinta aumentada. Entonces lo haríamos con estas notas: Do, Mi, Sol sostenido. Finalmente, el acorde de Do disminuido se forma con su tónica, su tercera menor y su quinta disminuida. Lo haríamos con estas notas: Do, Mi bemol, Sol bemol. Viéndolo de la segunda forma, podemos ver que entre Do, Mi, Sol hay una tercera mayor y aquí una tercera menor. En el Do menor, al revés, una tercera menor y entre Mi bemol, Sol, una tercera mayor. El de Do aumentado es como si fueran dos terceras mayores. De Do a Mi, tercera mayor, Mi, Sol sostenido, tercera mayor. Y el de Do disminuido, como si fuera una tercera menor, Do, Mi bemol y otra tercera menor superpuesta, Mi bemol, Sol bemol. Bien, comprendiendo este concepto de cómo formar los 4 tipos de acordes básicos, lo vamos a llevar a la práctica ahora desde una tonalidad. En este caso, de la escala más importante de la armonía, que es la escala mayor. Bien, la escala de Do mayor tiene estas 7 notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Es decir, si armonizamos cada una de
de estas notas o grados, se le llaman grados, cada uno de estos grados, vamos a obtener 7 acordes diferentes para componer una pieza o para armonizar una canción o una melodía. Entonces vamos usando estas 7 notas, respetando solamente esas notas, vamos a tener 7 acordes. El primer grado, que es la nota de Do, vamos a formar la tríada que nos quedaría con esa escala, que sería Do, Mi, Sol. Como ya vimos, es el acorde de Do mayor, porque respeta las leyes que habíamos visto anteriormente. El segundo grado, la nota Re, armemos el acorde de Re, Re, Fa, La. En este caso es el acorde de Re menor, porque tiene tercera menor y quinta justa. El tercer grado de la escala Mi, vamos a armar el acorde de Mi, Mi, Sol, Si. Nos da como resultado el acorde de Mi menor. Como ven, tiene una tercera menor y quinta justa. El cuarto grado, la nota Fa, Fa, La, Do, nos da el acorde de Fa mayor, tercera mayor, quinta justa. Quinto grado, Sol, Sol, Si, Re, Sol, Si, Re, nos da el acorde de Sol mayor, tercera mayor, quinta justa. Sexto grado, La, Do, Mi. El acorde es La menor, porque de lado es una tercera menor y La, Mi, quinta justa. Finalmente, el séptimo grado de la escala es la nota Si. Si, Re, Fa. Si, Re, Fa nos da el acorde Si disminuido. Este es el único acorde disminuido en esta escala, porque tiene una tercera menor y una quinta disminuida. Como ven, los números romanos en mayúscula indican que es un acorde mayor, y los números romanos en minúscula que es un acorde menor o disminuido. Los acordes de la tonalidad mayor. Primero, cuarto y quinto, como vimos, nos da acordes tríadas mayores. Segundo, tercero y sexto, acordes tríadas menores. Y el séptimo es un acorde tríada disminuido. Esto aplica para todas las escalas mayores que existan. Siempre el primero, cuarto, quinto van a ser mayores, segundo, tercero y sexto menores y el séptimo disminuido. Por ejemplo, en Sol mayor, la escala de Sol mayor es Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido, nos daría este resultado. Primero, cuarto y quinto mayores, Sol, Do, Re mayores. Segundo, tercero y sexto menores, La menor, Si menor, Mi menor. Y el séptimo grado es un acorde disminuido, Fa sostenido disminuido. Una buena tarea que podrían hacer para entender esto es escribir la armonización de todas las escalas mayores que hemos visto, para que vean que siempre aplica la misma relación de acordes mayores y menores y disminuidos. Esto es muy importante para ver temas como composición, para entender progresiones de acordes, incluso es muy importante para comprender el tema de los modos griegos, que se relacionan con cada uno de estos 7 acordes que vamos a ver en próximos videos. Los acordes tétradas, o también llamados acordes con séptima. Se trata de acordes que tienen 4 sonidos. Es una progresión de los acordes tríadas, solo que ahora le vamos a añadir una cuarta nota que es la séptima. Estos acordes tétradas son muy usados en jazz y en muchas otras formas de música contemporáneas, por lo cual considero que es muy importante conocerlos. Vamos a empezar con los 5 primeros tipos de acordes tétradas, pero existen muchos otros que luego vamos a profundizar. Por ahora vamos a empezar con estos 5 tipos de acordes, memorizar sus fórmulas. Bien, el primer acorde se llama mayor séptima. Se lo suele cifrar con Maj 7. Se forma con su tónica, tercera mayor, quinta justa y séptima mayor. Luego sigue el acorde de séptima, o también llamado de séptima dominante. Se cifra con el número 7 o Dom 7. Se forma con su tónica, tercera mayor, quinta justa y séptima menor. Luego continúa el acorde menor séptima. Se cifra con M minúscula 7 o a veces signo de menos 7. Se forma con su tónica, tercera menor, quinta justa, séptima menor. El acorde semidisminuido o menor séptima con quinta disminuida se suele cifrar menor séptima bemol 5 o también se cifra con un circulito tachado. Significa semidisminuido. Se forma con su tónica, tercera menor, quinta disminuida y séptima menor. Y finalmente el acorde disminuido con séptima disminuida se suele cifrar con el circulito
y el número 7, o a veces dim 7. Se forma con su tónica, tercera menor, quinta disminuida y séptima disminuida. Como ven, séptima doble bemol. Bien, vamos a ver cómo formaríamos estos acordes desde una nota en común, en este caso desde do. Entonces el acorde de do mayor séptima, siguiendo su fórmula, lo formaríamos con do, mi, sol, si. El acorde de do séptima dominante lo formaríamos con las notas do, mi, sol y si bemol. Esta es la séptima menor. El acorde de do menor séptima se forma con su tónica, tercera menor, quinta justa y séptima menor. En este caso serían las notas do, mi bemol, sol, si bemol. El acorde de do semidisminuido se forma con su tónica, tercera menor, quinta disminuida y séptima menor. Lo formaríamos con las notas do, mi bemol, sol bemol y si bemol. Finalmente el acorde de do disminuido con séptima disminuida lo formaríamos con la tónica, tercera menor, quinta disminuida y séptima disminuida. Entonces serían las notas do, mi bemol, sol bemol, si doble bemol. Esta funciona como su séptima disminuida. Sería la misma nota que el mismo sonido que un la, pero lo correcto es poner si doble bemol porque tiene que ser la séptima. El séptimo intervalo es si. Si ponemos la nota la en lugar de si doble bemol, sería una sexta. Entonces, estos serían los 5 tipos de acordes tétradas básicos. Y ahora vamos a ver cómo armonizar la escala mayor con acordes tétradas. Anteriormente lo hicimos con tríadas, pero ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero con acordes de 4 sonidos. La escala de do mayor es do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces vamos a formar el primer grado de la escala. Do. Vamos a hacer el acorde tétrada. Do, mi, sol, si. Nos da como resultado el acorde de do mayor séptima, como ya vimos anteriormente. El segundo grado de la escala es la nota re. Vamos a formar el acorde tétrada de re. Re, fa, la y do. Re, fa, la, do. En este caso es el acorde de re menor séptima. El tercer grado de la escala es la nota mi. Mi, sol, si, re. Nos da como resultado el acorde de mi menor séptima. Cuarto grado de la escala, fa. Fa, la, do y mi. Fa, la, do, mi es el acorde de fa mayor séptima. Quinto grado de la escala, la nota sol. Sol, si, re, fa. Es el acorde de sol séptima dominante. Sexto grado, la nota la. La, do, mi, sol. En este caso es el acorde de la menor séptima. Finalmente el séptimo grado, la nota si. Vamos a ver qué acorde nos da. Si, re, fa, la. Es un acorde si menor séptima con quinta disminuida o si semidisminuido. Y bueno, cada uno de estos acordes se formó con las leyes que vimos anteriormente. Entonces llegamos a esta conclusión sobre los acordes tétradas de la tonalidad mayor o escala mayor. El primero y cuarto son acordes mayor séptima. El quinto es un acorde de séptima dominante. El segundo, tercero y sexto son acordes menor séptima. Y el séptimo grado es un acorde semidisminuido. Y esto se va a repetir en todas las escalas mayores que existen. Por ejemplo, en la escala de sol mayor, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido. El primer y cuarto grado va a ser un acorde mayor séptima. Segundo, tercero y sexto, acordes menor séptima. El quinto grado es un acorde de séptima dominante y el séptimo es un acorde semidisminuido. Es muy importante memorizar esto porque se relaciona mucho, por ejemplo, con el tema de los modos griegos. Por ejemplo, el primer grado es el modo jónico, segundo dórico, tercero frigio, cuarto lidio, quinto mixolidio, sexto eólico y séptimo locrio. Se relacionan mucho con el tema de los modos y cada uno le corresponde un acorde. Inversiones de acordes. Son los distintos estados que puede tomar un acorde, ya sea un acorde de 3 notas o 4 notas. Vamos a empezar con los acordes tríadas. Por ejemplo, con el acorde de do mayor tiene las notas do, mi, sol. La tónica,
que es do, la tercera mayor que es mi y la quinta justa que es sol. Bien, cuando la nota tónica, es decir do, está en el bajo, es decir es la nota más grave, se dice que está en posición fundamental. Podría estar do, mi, sol o do, sol, mi, eso no importa, pero el acorde estaría en posición fundamental cuando la tónica está en el bajo. Bien, cuando la tercera del acorde, es decir mi, está en el bajo y puede ser cualquier combinación mi, sol, do o mi, do, sol, se dice que el acorde está en primera inversión. Cuando la quinta del acorde, es decir en este caso sol, está en el bajo, por ejemplo sol, do, mi o sol, mi, do, se dice que el acorde está en segunda inversión. Entonces a un acorde triada lo podemos ver de tres formas: en posición fundamental o estado fundamental, en primera inversión o segunda inversión. Pero siempre la combinación de esas tres notas va a ser el mismo acorde, que es do mayor, simplemente en distintas inversiones. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo con un acorde tétrada, es decir, de 4 notas. Por ejemplo, con do mayor séptima. Tiene estas notas: la tónica do, la tercera mayor mi, la quinta justa sol y la séptima mayor si. Cuando la nota de do, la tónica, está en el bajo, se dice que el acorde está en posición fundamental. Las otras notas pueden variar su posición, pero lo importante es que la tónica esté en el bajo. Cuando la tercera del acorde, es decir mi, está en el bajo, en la zona más grave, se dice que el acorde está en primera inversión. Cuando el sol, la quinta, está en el bajo, se dice que está en segunda inversión. Pero ahora cuando la séptima está en el bajo, se dice que el acorde está en tercera inversión. En los acordes de 3 sonidos tenemos la posición fundamental, primera inversión y segunda inversión. Y en los acordes de 4 sonidos tenemos la posición fundamental, la primera inversión, la segunda inversión y la tercera inversión. Para que le quede más claro, les invito a probar estas inversiones en la guitarra o en el teclado y probar cómo suenan estas distintas orden de las notas, pero no alteran el contenido del acorde. Es decir, el acorde va a seguir siendo el mismo mientras estén presentes sus notas. Una sencilla introducción a los modos griegos de la escala mayor, y también vamos a ver la relación que existe entre cada acorde y su modo griego correspondiente. Vamos a empezar con la siguiente pregunta: ¿qué es un modo? Un modo es un subconjunto de una escala madre. En este caso vamos a ver los modos de la escala mayor, pero también hay modos de la escala menor melódica, menor armónica y otras más complejas. Cada uno de estos modos tiene un carácter y sonido distinto. Y ahora les presento a los modos de la escala mayor. Estos son los 7 modos, cada uno en distinto color. Lo que a mí me resultó positivo es relacionar cada modo con un estilo musical o con una canción o con un artista, para también aprender a qué suena cada modo, porque son las mismas notas pero ordenadas en distintas jerarquías. El primer modo se llama jónico, seguro ya la conoces porque es la escala mayor, es uno de los modos más usados en la música. Por ejemplo, los himnos nacionales, la música pop, algunas músicas folclóricas, la música para niños, muchas piezas de música clásica están en el modo jónico, que es la escala mayor. El segundo modo se llama dórico. Yo lo relaciono con Santana porque él usa mucho en sus progresiones de acordes este tipo de modo. También mucho David Gilmour de Pink Floyd también usa mucho, también lo usan mucho en el rock, en el funk, etcétera. El tercer modo se llama frigio. Este modo es bastante oscuro. Yo lo relaciono con la música de España. Suena mucho a música española y también es muy usado en el thrash metal. Por ejemplo, muchos riffs de Megadeth, Slayer, Metallica estaban construidos alrededor del modo frigio. Por ejemplo, la canción Symphony of Destruction de Megadeth puede considerarse un riff en modo frigio. El cuarto modo se llama lidio. Es una especie de escala mayor pero bastante espacial o mística. Yo lo relaciono mucho con Steve Vai. Él tiene muchas de sus baladas en modo lidio, al igual que Joe Satriani. Por ejemplo, la canción Flying in a Blue Dream está en modo lidio. El quinto modo se llama mixolidio. Este modo es muy usado en blues, en rock, en country. Por ejemplo, canciones que tengan sonido mixolidio, la canción Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, y muy usado en rock americano sobre todo, y hard rock, pero también en otros estilos musicales como música celta, etc. Sexto modo se llama eólico. Quizás ya lo conoces porque es la escala menor natural o escala menor antigua, como se le llama en los conservatorios, o relativa menor. La mayoría del rock, del heavy metal, como por ejemplo
Iron Maiden está en modo eólico. Black Sabbath es muy común en rock y en baladas. Por ejemplo, si queremos hacer una composición que evoque tristeza, lo tenemos que hacer en modo eólico, porque esa es la sensación que nos transmite el orden de estas notas. Y finalmente, el modo menos usado, pero también es muy útil, se llama locrio. Este modo es bastante tenso, no hay casi canciones en ese ejemplo, pero debe haber algunas composiciones. Pero se usa mucho cuando pasamos por un acorde semidisminuido, le corresponde el modo locrio, que ya vamos a ver en unos instantes. Bien, ahora vamos a ver la relación que existe entre el acorde de la escala mayor y su modo correspondiente. Como ya vimos, la escala mayor nos da 7 acordes, pueden ser triadas o tétradas, da lo mismo. El primer grado, mayor séptima, corresponde al modo jónico. Segundo grado, menor séptima, dórico. Tercer grado, menor séptima, frigio. Cuarto grado, mayor séptima, lidio. Quinto grado dominante, mixolidio. Sexto grado menor séptima, eólico. Y séptimo grado menor séptima, quinta disminuida, locrio. Es importante memorizar el número romano y el modo que le corresponde en la escala mayor. Estas son las fórmulas interválicas de cada uno de estos 7 modos. Jónico, ya lo vimos porque es la escala mayor, pero igualmente lo repasamos. Tónica, segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor y séptima mayor. El modo dórico, tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, su nota distintiva y séptima menor. El modo frigio, tónica, segunda menor, su nota distintiva, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor y séptima menor. El modo lidio, tónica, segunda mayor, tercera mayor, cuarta aumentada, su nota distintiva, quinta justa, sexta mayor y séptima mayor. El modo mixolidio, tónica, segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta justa y séptima menor, su nota distintiva. El modo eólico, tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor, su nota distintiva y la séptima menor. Finalmente el modo locrio, tónica, segunda menor, tercera menor, cuarta justa, quinta disminuida, su nota distintiva, sexta menor y séptima menor. También podemos ver los modos, agruparlos en distintos órdenes. Por ejemplo, en orden de brillantez a oscuridad nos quedaría lidio, jónico, mixolidio, dórico, eólico, frigio y locrio. Ese sería un orden de entre el modo más brillante hasta el modo más oscuro. Otra forma de agruparlos. Podríamos agrupar entre comillas 3 modos mayores, que son los que tienen tercera mayor, jónico, lidio y mixolidio, y 3 modos entre comillas menores, porque tienen tercera menor, el dórico, el frigio y el eólico. Y un modo entre comillas disminuido, locrio, por su quinta disminuida. Vamos a ver la relación acorde y modos de do mayor. El primer grado, como vimos, es do mayor séptima, le corresponde do jónico. Segundo grado, re menor séptima, le corresponde re dórico. Tercer grado, mi menor séptima, le corresponde mi frigio. Cuarto grado, fa mayor séptima, le corresponde fa lidio. Quinto grado, sol séptima dominante, le corresponde sol mixolidio. Sexto grado, la menor séptima, le corresponde la eólico. Y séptimo grado, si semidisminuido, le corresponde si locrio. Pero esto no funciona solamente con do mayor, sino con todas las escalas mayores tienen dentro sus modos correspondientes. Por ejemplo, ahora lo veamos de sol mayor para que vean que es lo mismo. En sol mayor el primer grado sería sol jónico, segundo grado sería la dórico, tercero si frigio, cuarto do lidio, quinto re mixolidio, sexto mi eólico y séptimo fa sostenido locrio. Por ejemplo, vamos a ver sobre una progresión de acordes cómo funcionan los modos que le corresponden a la hora de improvisar, por ejemplo. Este es un estándar de jazz muy común que se llama Autumn Leaves, hojas de otoño, y tomé por ejemplo los primeros 4 compases de esta canción: la menor séptima, re séptima, sol mayor séptima y do mayor séptima.
Lo que primero les voy a dar es un tip de cómo saber en qué tonalidad está esto. Para eso vemos cuál es el acorde de séptima dominante, ya que vimos que el acorde de séptima dominante hacia el quinto grado mixolidio solamente hay uno en cada escala mayor, y aquí lo tenemos re séptima. Entonces re séptima sería el quinto grado de sol jónico. Aquí tenemos sol jónico, vemos re séptima es el quinto grado. Entonces si estamos en sol mayor, este sería el quinto, la sería el segundo, sol sería el primero y do el cuarto. Nos quedaría de esta forma. La menor séptima le corresponde la dórico, o sea, sobre este acorde tocaríamos la dórico. Re séptima le corresponde re mixolidio, sol mayor séptima le corresponde sol jónico y do mayor séptima le corresponde do lidio. Ahora ustedes podrían decirme que estas son las 7 mismas notas, que es las notas de sol mayor. Podríamos interpretar como que tocar sol mayor arriba de estos 4 acordes. Eso está bien también. Pero técnicamente, como los improvisadores aplican este tipo de reglas, técnicamente cuando estemos en el acorde de la menor séptima y toquemos las notas de sol mayor, técnicamente va a ser la dórico, porque las notas se van a comportar de acuerdo al acorde. No va a sonar a sol mayor, sino a la dórico. Sobre este acorde, cuando toquemos esas notas de sol mayor, va a ser re mixolidio. Y sobre sol mayor va a ser sol jónico y sobre do mayor séptima do lidio. Los acordes tríadas de otro tipo, es decir, acordes de 3 sonidos, pero con sonoridades un poco más inusuales o modernas, que podemos usar en rock, en fusión, en metal progresivo, en cualquier tipo de música contemporánea y en cualquier instrumento, obviamente. Vamos a empezar con estos 6 acordes. El acorde sus2 se forma con su tónica, su segunda mayor y su quinta justa. El acorde sus4 se forma con su tónica, su cuarta justa y su quinta justa. La tríada frigia, este triangulito simboliza tríada. Se forma con su tónica, su segunda menor y su quinta justa. Este acorde deriva claramente del modo frigio. La tríada lidia se forma con su tónica, su cuarta aumentada y su quinta justa, y deriva del modo lidio. Esta letra Q simboliza el acorde cuartal. Se forma con su tónica, su cuarta justa y su séptima menor. Y finalmente tenemos el acorde cuartal aumentado. Se forma con su tónica, su cuarta justa y su séptima mayor. Bien, estos son 6 acordes para empezar a conocerlos, pero existen muchos otros. Vamos a ver todos estos acordes desde la nota do como tónica. El acorde de do sus2 sería con las notas do, re y sol. El acorde do sus4 se forma con las notas do, fa, sol. El acorde do tríada frigia se forma con las notas do, re bemol y sol. El acorde de do tríada lidia se forma con las notas do, fa sostenido y sol. El acorde de do cuartal se forma con las notas do, fa y si bemol. Y el acorde de do cuartal aumentado se forma con las notas de do, fa y si. Bien, les recomendaría que lo intenten en su guitarra o en el teclado para conocer este tipo de sonoridades un tanto más modernas y pueden ser útiles para sustituirlos en tus progresiones de acordes. Sobre las escalas menores, más precisamente sobre 3 tipos de escalas menores o campos armónicos menores. Existen muchos otros, pero vamos a comenzar con estas 3. La primera se llama escala menor natural, menor antigua o, lo que sería lo mismo, el modo eólico, que ya lo vimos. Su estructura es tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor y séptima menor. La segunda escala es menor armónica. Se forma con su tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa,
sexta menor y séptima mayor. Y la tercera escala se llama menor melódica, se forma con su tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor y séptima mayor. Ahora, la escala menor melódica en la música clásica, o como le enseñan en los conservatorios, asciende de esta manera, pero al descender desciende como si fuera la menor natural. Pero para nuestros propósitos y en la música contemporánea y los modos de la menor melódica, la vamos a ver de esta forma. También se le llama menor bajiana. La escala menor natural en triadas. Vamos a hacerlo desde Do. Do menor natural sería Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol y Si bemol. Y aquí voy a poner el número romano, el acorde que produce ese grado, el nombre de ese grado y el modo correspondiente. Primer grado, Do menor. Ese recibe el nombre de tónica y le corresponde Do eólico. Segundo grado, Re disminuido. Supertónica le corresponde Re locrio. Tercer grado, Mi bemol mayor. Mediante le corresponde el modo de Mi bemol jónico. Cuarto grado, Fa menor, subdominante, y le corresponde Fa dórico. Quinto grado, Sol menor, dominante, le corresponde Sol frigio. Sexto grado, La bemol mayor, submediante es su nombre, y le corresponde el modo de La bemol lidio. Séptimo grado, Si bemol mayor, el nombre que recibe este grado es subtónica y su modo correspondiente es Si bemol mixolidio. En resumen, tenemos tres acordes menores, el primero, cuarto y quinto, tres acordes mayores, tercero, sexto y séptimo, y un acorde disminuido que es el segundo. Ahora vamos a ver lo mismo pero en tétradas, es decir, acordes de 4 sonidos. La escala es la misma, Do menor natural, Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si bemol. Primer grado, Do menor séptima, tónica, modo correspondiente, Do eólico. Segundo grado, Re semidisminuido, supertónica es el nombre de este grado y el modo que le corresponde es Re locrio. Tercer grado, Mi bemol mayor séptima, se llama mediante y le corresponde Mi bemol jónico. Cuarto grado, Fa menor séptima, subdominante es su nombre y el modo correspondiente es Fa dórico. Quinto grado, Sol menor séptima, dominante es su nombre y le corresponde el modo de Sol frigio. Sexto grado, La bemol mayor séptima, submediante es su nombre y le corresponde el modo lidio. Séptimo grado, Si bemol séptima dominante. Subtónica es el nombre de este grado, el séptimo grado, y le corresponde Si bemol mixolidio. En resumen, tenemos tres acordes menor séptima, el primero, el cuarto y el quinto, dos acordes mayor séptima, el tercero y el sexto, un acorde de séptima dominante, que es el séptimo, y un acorde semidisminuido o menor séptima, quinta disminuida, que es el segundo. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente escala, se llama menor armónica. Vamos a verlo desde Do. Do menor armónica sería estas notas: Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si natural. Vamos a ver lo mismo y vamos a ver que ahora va a producir otros tipos de acordes y modos. Y los nombres de los grados van a quedar prácticamente iguales, excepto el séptimo grado que se va a llamar sensible ahora. Primer grado, Do menor. Tónica es su nombre. Y obviamente el modo es menor armónica. Segundo grado, Re disminuido. Supertónica es su nombre. Y el modo que le corresponde se llama locrio con sexta natural. Tercer grado, Mi bemol aumentado. Mediante es su nombre. Y el modo correspondiente es jónico aumentado. Cuarto grado, Fa menor subdominante.
el modo correspondiente es dórico con cuarta aumentada. Quinto grado, sol mayor, dominante, y el modo correspondiente se llama frigio mayor o frigio dominante. Por ejemplo, uno de los modos favoritos de Yngwie Malmsteen, también lo usan mucho en flamenco, por ejemplo, en jazz. Sexto grado, la bemol mayor, submediante, y este modo se llama lidio con novena aumentada. Séptimo grado, si bemol disminuido. Este grado se llama sensible. Es el único nombre de grado que cambia con respecto al anterior. Y el modo correspondiente se llama dominante alterado con séptima disminuida. Como ven, la escala menor armónica también tiene sus modos, que difieren en notas con los modos de la escala mayor, pero tienen nombres similares. En resumen, tenemos dos acordes menores, el primero y el cuarto. Dos acordes mayores, quinto y sexto. Triadas disminuidas tenemos la segunda y la séptima, y triada aumentada la tercera. Ahora vamos a ver lo mismo de los acordes resultantes de la escala menor armónica, pero en tétradas. El primer acorde nos da el acorde de do menor mayor séptima, tónica, el modo que le corresponde, menor armónica. Segundo grado, re semidisminuido, supertónica, modo correspondiente, locrio con sexta natural. Tercer grado, mi bemol aumentado mayor séptima, mediante, y el modo que le corresponde es jónico aumentado. Cuarto grado, fa menor séptima, subdominante, y el modo que le corresponde es dórico con cuarta aumentada. Quinto grado, sol séptima con novena bemol, dominante, y le corresponde el modo frigio mayor o también llamado frigio dominante. Sexto grado, la bemol mayor séptima, submediante, y el modo correspondiente es lidio con novena aumentada. Séptimo grado, si disminuido con séptima disminuida. Este acorde se llama sensible y el modo correspondiente es dominante alterado con séptima disminuida. En resumen, hay un acorde menor mayor séptima, que es el primero, un acorde menor séptima, que es el cuarto, un acorde mayor séptima, que es el sexto, un acorde séptima con novena bemol, que es el quinto, un acorde aumentado mayor séptima, que es el tercero, un acorde de séptima disminuida, que es el séptimo, y un acorde semidisminuido o menor séptima quinta disminuida, que es el segundo. Bien, ahora vamos a ver la escala menor melódica. La escala menor melódica de do serían estas notas: do, re, mi bemol, fa, sol, la y si. Por ejemplo, también podríamos verlo como si fuera la escala de do mayor, pero la única diferencia es que la tercera es menor, es mi bemol. Es como si fuera la escala mayor, pero la nota de tercer grado es mi bemol. Vamos a ver los nombres que produce, y los nombres que produce de sus grados son iguales a los de menor armónica, pero tiene otros modos. El primer grado, do menor, tónica. El modo correspondiente obviamente es el primero, menor melódica. Segundo, re menor, supertónica. Modo correspondiente, dórico con segunda bemol. Tercer grado, mi bemol aumentado, mediante. Modo correspondiente, lidio aumentado. Cuarto grado, fa mayor, subdominante. Modo correspondiente, lidio dominante. Sexto grado, sol mayor, dominante. Modo correspondiente, mixolidio con sexta bemol. Sexto grado, la disminuido, submediante. Modo correspondiente, locrio con segunda natural. Y el séptimo grado, si disminuido, se llama sensible. Y el modo que le corresponde
se llama dominante alterado o también lo suelen llamar superlocrio. Incluso hay algunos modos que también tienen otros tipos de nombres según los autores. En resumen, el primero y segundo grado son acordes menores, cuarto y quinto son mayores, sexto y séptimo son acordes disminuidos o triadas disminuidas, y el tercer grado es una triada aumentada. Y ahora vamos a ver los acordes tétradas de la escala de do menor melódica. Los nombres van a ser los mismos y los modos correspondientes también van a ser los mismos. Primer grado, do menor mayor séptima, tónica, menor melódica es su modo correspondiente. Segundo grado, re menor séptima, supertónica, dórico, bemol 2 es su modo correspondiente. Tercer grado, mi bemol aumentado mayor séptima, mediante, y el modo que le corresponde se llama lidio aumentado. Cuarto grado, fa séptima, se llama subdominante, y el modo correspondiente es lidio dominante. Quinto grado, sol séptima, dominante es el nombre de este grado, y el modo correspondiente es mixolidio con sexta menor. Séptimo grado, la menor séptima con quinta disminuida, submediante es su nombre, y el modo correspondiente es locrio con segunda natural. Y séptimo grado, si menor séptima quinta disminuida, sensible es su nombre, y el modo correspondiente es dominante alterado, también llamado superlocrio. En resumen, tenemos un acorde menor mayor séptima, que es el primero, un acorde menor séptima, que es el segundo, dos acordes de séptima, que son el cuarto y el quinto, un acorde aumentado mayor séptima, que es el tercero, y dos acordes menor séptima o quinta disminuida o semidisminuidos, que son el sexto y el séptimo. De los grados de la escala mayor. Anteriormente vimos los nombres de los grados en las escalas menores y hoy es el turno de la escala mayor, o también llamado el modo jónico. Como ya vimos, se forma con esta estructura interválica: tónica, segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor y séptima mayor. Vamos a tomar la escala de do mayor, contiene estas notas: do, re, mi, fa, sol, la, si, y vamos a extraer los acordes tríadas y vamos a aprender el nombre de cada uno de estos grados. Cada uno de estos grados en la escala tiene un nombre muy importante de recordarlo, y también vamos a repasar el modo griego que le corresponde. Sería bueno memorizar el número romano, el nombre del grado y el modo que le corresponde. Bien, el primer grado nos da el acorde de do mayor y se llama tónica. Le corresponde el modo jónico, do jónico. El segundo grado nos da el acorde de re menor y este grado se llama supertónica y le corresponde el modo de re dórico. El tercer grado se llama mi menor y su nombre de grado es mediante. Le corresponde el modo de mi frigio. El cuarto grado es el acorde de fa mayor y este grado se llama subdominante. Le corresponde el modo de fa lidio. El quinto grado es el acorde de sol mayor y este grado se llama dominante. Le corresponde el modo de sol mixolidio. Sexto grado es el acorde de la menor y este grado se llama submediante. Le corresponde el modo de la eólico. Finalmente el séptimo grado, si disminuido, se llama sensible y le corresponde el modo de si locrio. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de estar en la dominante, significa que estamos en el acorde de sol mayor, por ejemplo, si estamos en do mayor. O cuando dicen mediante, estamos en el tercer grado, que es mi menor. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con acordes tétradas. Los acordes tétradas, recordemos, son acordes que tienen 4 sonidos: la tónica, la tercera, la quinta y la séptima.
La escala es la misma, do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si. Primer grado, do mayor séptima, y su nombre, recordemos, es tónica. Modo correspondiente, do jónico. Segundo grado, re menor séptima, supertónica es su nombre, y el modo correspondiente es re dórico. Tercer grado, mi menor séptima, su nombre es mediante, y le corresponde el modo de mi frigio. Cuarto grado, fa mayor séptima, su nombre es subdominante y su modo es fa lidio. Quinto grado, sol séptima, su nombre es dominante y el modo que le corresponde es sol mixolidio. Sexto grado, la menor séptima, su nombre es submediante y el modo que le corresponde es la eólico. Finalmente, séptimo grado, si menor séptima con quinta disminuida o si semidisminuido, este grado se llama sensible y le corresponde el modo de si locrio. Vamos a verlo en otras escalas para que vean que siempre se mantienen los mismos nombres, los mismos modos y los mismos acordes. Como afortunadamente ya sabemos el círculo de quintas, ya sabemos todas las escalas mayores y las alteraciones que tienen. Por ejemplo, entonces sol mayor ya sabemos que tiene estas notas: sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido. Tiene solamente un sostenido esta escala mayor. Entonces el orden va a ser exactamente igual. Primer grado, sol mayor, tónica. Modo correspondiente, sol jónico. Segundo grado, la menor, su nombre es supertónica y su modo correspondiente es re dórico. Tercer grado, si menor, este grado se llama mediante y el modo correspondiente es si frigio. Cuarto grado, do mayor, su nombre es subdominante y su modo correspondiente es do lidio. Quinto grado, re mayor, este grado es el grado dominante y el modo que le corresponde es re mixolidio. Sexto grado, mi menor, submediante, modo que le corresponde mi eólico. Sexto grado, fa sostenido disminuido, obviamente se llama sensible y el modo que le corresponde es el modo locrio. Ahora lo vemos en acordes tétradas. La escala es la misma, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido. Primer grado, sol mayor séptima, tónica, modo jónico. Segundo grado, la menor séptima, supertónica, modo dórico. Tercer grado, si menor séptima, mediante es su nombre y el modo que le corresponde es si frigio. Cuarto grado, do mayor séptima, subdominante es el nombre de este grado y el modo que le corresponde es el modo lidio. Quinto grado, re séptima, dominante, su nombre y el modo que le corresponde es re mixolidio. Sexto grado, mi menor séptima, submediante es su nombre y el modo que le corresponde es mi eólico. Finalmente, séptimo grado, fa sostenido menor séptima con quinta disminuida o fa sostenido semidisminuido. Su nombre obviamente es sensible y el modo que le corresponde es fa sostenido locrio. Bueno, entonces simplemente hay que memorizar el nombre de los grados de la escala mayor, el número romano que le corresponde y cada uno de ellos tiene un nombre que luego va a ser muy importante cuando veamos las regiones armónicas, progresiones de acordes y muchos otros temas que corresponden con este tema de las escalas y tonalidades mayores. Son un grupo de escalas que no están contenidas en los modos de la escala mayor, menor armónica o menor melódica, pero son comúnmente usadas. La primera escala es la pentatónica menor. Su estructura interválica es tónica, tercera menor, cuarta justa, quinta justa y séptima menor. Es usada sobre acordes menores, mayores, mayor séptima, dominante séptima, menor séptima con quinta disminuida, etc. En estilos como blues, rock, metal, jazz, funk, etc. Esta escala de 5 notas es una de las escalas más usadas en casi todos los estilos.
Incluso en estilos como el blues, donde es la más popular, se toca esta escala pentatónica menor que tiene tercera menor contra un acorde de séptima dominante que tiene tercera mayor. Teóricamente es una contradicción, pero es parte del estilo musical como el blues. Así que es usada casi sobre todos los tipos de acordes que hay. Seguramente ya conocías esta escala en las clásicas 5 posiciones de 2 notas por cuerda. Sin embargo, te recomiendo aprender estas dos nuevas digitaciones. A continuación, digitación 1 y 2 de la pentatónica menor. Son unas versiones simplificadas. Como ven, la digitación 1 contiene 2 octavas y empieza en la sexta cuerda. Y la digitación 2 también contiene 2 octavas y empezando en la quinta cuerda. Te recomiendo que las pruebes en tu guitarra. La siguiente escala se llama pentatónica mayor. La estructura interválica es tónica, segunda mayor, tercera mayor, quinta justa y sexta mayor. Se la suele usar sobre acordes mayor, mayor séptima, mayor sexta, mayor novena, dominante séptima, dominante novena y dominante trecena, en estilos como blues, rock, country, jazz, etc. Esta es la versión mayor de la escala de 5 notas. También es bastante utilizada. A continuación, digitación 1 y 2 de la pentatónica mayor. Nuevamente, la digitación 1 empieza en la sexta cuerda y tiene 2 octavas. Y la digitación 2 empieza en la quinta cuerda, también de 2 octavas. La siguiente escala se llama blues menor. La estructura interválica es tónica, tercera menor, cuarta justa, quinta disminuida, quinta justa y séptima menor. Se la suele usar sobre acordes menores, mayores, mayor séptima, dominante séptima, menor séptima con quinta disminuida, etc. En estilos como obviamente blues, rock, country, jazz, etc. Cuando a la escala pentatónica menor le añadimos la nota de quinta disminuida o cuarta aumentada o tritono, la convertimos en la escala de 6 notas llamada blues menor. La nota extra añadida sirve para dar color y se llama blue note. A continuación, digitación 1 y 2 de la blues menor. Como ven, es similar a la pentatónica menor, solamente se le añade la blue note en ambas octavas. Digitación 1 comenzando en sexta cuerda y digitación 2 comenzando en quinta cuerda. Finalmente, la escala de blues mayor, o como yo le llamo, country, estructura interválica tónica, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, quinta justa y sexta mayor. Se la suele usar sobre acordes mayores, mayor séptima, mayor sexta, mayor novena, dominante séptima, dominante novena y dominante trecena. Obviamente es muy utilizada en música country, blues, rock, jazz, funk, etc. Cuando a la escala pentatónica mayor le añadimos la nota de tercera mayor, la convertimos en la escala de 6 notas llamada blues mayor o country. La nota extra añadida sirve para dar color y se llama también blue note. A continuación, digitación 1 y 2 de la blues mayor. Como ven, es similar a la penta mayor, pero la nota extra, la tercera mayor, es la blue note de la escala country o escala de blues mayor. Si te gustaría aprender en profundidad todo sobre este estilo, las técnicas, escalas, arpegios, licks que se usan en el estilo metal neoclásico que toca por ejemplo Malmsteen, entre otros grandes guitarristas, te recomiendo el libro que acabo de sacar por Amazon que se llama Curso de guitarra eléctrica al estilo metal neoclásico. Es este mismo. Muchas gracias por ver este video, espero te haya inspirado y motivado a seguir practicando y mejorando. Si así lo fue, deja un me gusta, suscríbete
y deja algún comentario o saludo, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente. Si quieres volverte uno de mis estudiantes, la mejor manera es a través de mis libros. Cada uno de mis libros tiene un sistema organizado, eficiente y fácil para aprender todas las escalas, modos, arpegios, técnicas, teoría y todo esto que hablamos en este canal y que seguro te va a ser de mucha ayuda. Si quieres tener todos los libros en versión papel así como esta y estás en Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que pedirla en amazon.com, y si estás en España tienes que pedirla en amazon.es. Hacemos envíos a toda España. Eso fue todo por hoy, muchas gracias, recuerda suscribirte y te espero en el próximo video. Un abrazo.